Buenas noches. Que Dios les bendiga. Esta es la clase del curso del Seminario Práctico Teológico. Un curso de 3 años que damos acá en el área de Los Ángeles en diferentes lugares, los lunes y jueves. Lunes y jueves de 8 a 9:30 de la noche. Donde hay un grupo de estudiantes que están pasando el curso. Al final del curso se le dará un certificado de maestro de la palabra. Y dura 3 años, veces que nos extendemos un poco más. Algunas personas me han preguntado, ¿por qué 3 años? Bueno, porque es que eso fue lo que el Señor invirtió con sus apóstoles. Por supuesto que después los apóstoles estuvieron aprendiendo toda su vida. Así que el propósito de este curso es darle las cosas básicas, pero suficiente profundas, doctrinas importantísimas y preparar a la persona para que empiecen a estudiar. Que empiecen a estudiar, así como los apóstoles que después de Pentecostés siguieron estudiando la palabra. Y la Biblia y la palabra es algo que esos que amamos la palabra de Dios, o debo decir que Dios ha puesto en nuestros corazones su amor por la palabra de Dios, es algo que nunca se termina de estudiar. Siempre estaremos estudiándola. Bueno, hemos estado dando los mandamientos. Ha sido unas clases que se empatan con la otra y con la otra. Empezamos a dar la serie del tabernáculo y los muebles que habían dentro del tabernáculo, y empezamos en el lugar santísimo, el arca que estaba en el lugar santísimo, y luego qué hay dentro del arca. Y dentro del arca pues están las tablas con los 10 mandamientos. Entonces estamos estudiando los 10 mandamientos, ya estamos en el séptimo. Si usted quiere las clases de los 6 primeros, están en YouTube, las puede conseguir. ¿Cómo pudieran conseguirlas, Margie? ¿Qué tienen que hacer una persona para Solo ir a YouTube solo ir a YouTube y buscar Ministerio Aquiles Acosta. y buscar Ministerios Aquiles Acosta? Y ahí usted va a tener las clases que hemos dado. ¿Pudiéramos poner un anuncio de eso? ¿Es posible? Pongamos un anuncio que las personas que quieran conseguir las clases así las pueden conseguir. Hoy vamos a estudiar el séptimo mandamiento. Séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Bueno, los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Y también, para esos que estén interesados en esto, léase Deuteronomio capítulo 5. Así que los 10 mandamientos están escritos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Algunas personas nos han mandado en sus notas, pastor, ¿por qué no dice todos los 10 mandamientos? Bueno, porque usted puede leerlos usted misma. Y estamos yendo uno por uno. No queremos nada más decir los 10 mandamientos. Queremos dar una clase de cada uno, si es posible. Así hemos hecho. Hasta ahora hemos dado una clase de 1 hora y media a cada mandamiento. Así que usted los puede conseguir y estudiarlo. Hoy estudiaremos el séptimo, que está expresado en 3 palabras en Éxodo 20:14. Éxodo 20:14, los versículos que vamos a buscar en la clase, no los traigo marcados en mi Biblia. Cuando predico traigo los versículos marcados, pero cuando doy la clase no los marco porque quiero buscarlos juntamente con usted. Quiero que usted se sienta como que yo estoy ahí con usted, con su familia, con las personas que usted esté alrededor o solo, y que usted me ha permitido a mí el honor de darle esta clase de parte de Dios. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Qué tremendo este mandamiento, porque mi experiencia en el ministerio, he visto, he compartido el dolor, la agonía, cuando una persona es engañada
en adulterio. Cuando hay una pareja de novios, bueno, novio no sería adulterio, pero sería una traición. Pero aún así, cuando hay dos novios que se aman, que se están preparando para casarse, una relación seria, y uno traiciona a la otra persona, hay un gran dolor. Mucho más cuando es un verdadero adulterio. ¿Qué cosa es un adulterio? ¿Qué cosa es? Bueno, es el acto de intimidad de un hombre o mujer casado con otra persona. En otras palabras, que para cometer adulterio hay que estar casado. Y entonces uno de esos cónyuges tiene una intimidad. Tengo que tener mucho cuidado qué frases o qué palabras utilizo, porque pueden haber menores de edad, y hay menores de edad que jovencitos, teenagers, que ven esta clase. Y tengo que tener mucho cuidado. Así que espero que usted me entienda que el adulterio es el acto de intimidad, así lo describe el diccionario bíblico, de hombre o mujer casado con otra persona fuera de su pareja. Y cuando hay una pareja que se aman y por X razones, porque no solo cometen adulterio los hombres, también las mujeres lo cometen. Y a mí me ha tocado sentarme y tener que aconsejar a un esposo que le han engañado. Y también muchos casos de esposas que su pareja ha cometido adulterio. El dolor es horrible. Y la consecuencia, primeramente la consecuencia para el que lo comete. Han habido casos que la persona que ha cometido adulterio una noche de locura cometió adulterio con una otra persona y resulta ser que lo enfermaron con SIDA. Yo tuve que ver ese caso y ese hombre, como se tomó un tiempo para que se descubriera su adulterio y él no sabía que había recibido la enfermedad, pues enfermó a su esposa. Enfermó a su esposa. Y no sabemos cómo, porque el SIDA es una enfermedad que se transmite sexualmente, pero también por la sangre. Pero no sabemos cómo que uno de sus hijos también quedó infectado. Pues se puede transmitir el SIDA si tú tienes una cortadita y hay un poquito de sangre de la otra persona. Bueno, ese caso me tocó a mí verlo y ver a esa dama llorar y sufrir. En muchos otros casos, el que ha cometido el adulterio no se ha contaminado con ninguna enfermedad, pero ha transmitido algo que dura años, hay veces que dura años, el dolor de la traición. Y ahora la otra persona cónyuge vivir en los casos que ha perdonado, porque han habido muchos casos que terminan en la destrucción del matrimonio. Pero en el caso que la persona traicionada decide perdonar, ahora esa persona vive con inseguridad, vive con unas sospechas que no tenía antes, continuas, si su esposo llega tarde, si tiene que quedarse un día en su trabajo porque hay trabajos que lo requieren, como trabajos de vendedores, etcétera, que tienen que viajar. Ahora el matrimonio sufre una herida que toma años. La persona que comete el adulterio también tiene un desgaste espiritual. Porque hay una contaminación. Hay que entender que cuando hay una intimidad hay una conexión del alma. Usted se conecta con el alma de la otra persona. Hay una transmisión más allá de lo físico. Muchas de las personas que caen en adulterio, cuando me ha tocado aconsejar, vienen y dicen, esto es simplemente algo mecánico. Yo no me he enamorado de la otra persona. Y dicen eso para salvar su matrimonio. En algunos casos es así. Pero aún en esos casos hay unas consecuencias horribles. Por eso Dios, con tantas cosas que podía ordenar, puso el adulterio como su 7º mandamiento. Y también en el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
aún en el último mandamiento, Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay una observación del adulterio, porque si la persona está codiciando a la mujer del prójimo, ya eso es un adulterio. Y aquí está hablando de una codicia sexual, Así que fíjense, la idolatría que está en el versículo 3 y 4, Éxodo 23 y 4, tiene una repetición. No tendrás dioses ajenos delante a mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquí tenemos el primero y el segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría. Y el pecado no es hacerse una imagen, sino tener una imagen para adorar. Dice, no te inclinarás a ella. Así que aquí tiene que ver con la adoración. Es más, que la Biblia le dice, ni las honrarás. Dios no quiere ni que le pongamos fe o honra a una imagen. Es el único mandamiento que es casi doble. Casi como que se repite, como que Dios le agrega a no tener dioses ajenos, y luego, para que alguien no diga, bueno, es que yo no tengo dioses ajenos, es que yo me hice uno. Dios dice, no te harás un dios. Y fíjense que en el adulterio hay una repetición también. En el versículo 14, no cometerás adulterio. Y luego en el versículo 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios entiende el dolor, fíjate. Porque cuando tú, en vez de adorar a Dios, estás adorando un ídolo, estás haciendo una traición a los sentimientos del que te ama, del que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, del Dios Padre que entregó a su Hijo. Al tú dedicarle tu fe, tu oración a otro, la Biblia le llama eso adulterio espiritual. Porque tu pasión y tu amor, la intimidad de tu alma, ¿qué puede haber algo más íntimo que la intimidad de tu alma? El alma, el espíritu que adora a Dios, ahora esa alma y ese espíritu está adorando otra cosa. Y Dios toma eso como un adulterio. Y como Dios entiende el dolor que eso le causa a él, cuando habla de adulterio, también luego como que lo asienta más. Como que pone una advertencia. No puedo pronunciar eso, no sé. ¿Qué me pasó? Se me trabó la lengua. Pone un anticipo para que ni siquiera andemos en ese camino, en esa dirección. No codiciará, porque ahí empieza el adulterio. El adulterio primeramente empieza cuando un hombre y una mujer empiezan a tener ideas, sentimientos, deseos para intimidar con otra persona. Así que, así como hay una doble exhortación acerca de la idolatría, hay una doble exhortación acerca del adulterio, porque Dios entiende el dolor, la tristeza que le causa a la persona traicionada y las consecuencias que tiene el que lo hace. Embarazando a otra persona, corriendo el riesgo de amarrar su corazón y su sentimiento con otra persona, corriendo el riesgo de enfermarse él o ella y transmitirlo a su cónyuge. Una serie de consecuencias tremendas. Y hoy vamos a estudiar los casos de adulterio en la Biblia. Vamos a empezar desde lo más atrás posible, viendo diferentes casos y las consecuencias, lo que pasó y lo que Dios dice de cómo Él se siente con relación al adulterio, a este tipo de traición. Bueno, vamos a ver los significados. Continuamos viendo los significados. En hebreo, la palabra
adulterio se pronuncia naaf, N-A-A-F, N-A-A-F, naaf se pronuncia. Esos que saben hablar bien hebreo, estoy seguro que mi pronunciación no está correcta, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y significa esta palabra naaf la corrupción de los sentimientos y el corazón. Fíjense, qué tremendo. El adulterio es la corrupción de los sentimientos y del corazón. Y en Mateo capítulo 15, nos vamos allá ahora, todos poquito a poco, mire, aquí con usted buscándolo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces la palabra en hebreo, naaf, adulterio, significa la corrupción de los sentimientos y del corazón, que va, Cristo está hablando de este naaf. ¿Ve? Porque los pecados también son un adulterio contra Dios, una traición contra Dios, un naaf, un adulterio. Por eso es una corrupción de sentimientos y corazón. Así que para Dios el adulterio es más extenso, es más amplio que simplemente que un hombre con una mujer engañe a su marido en intimidad con otra persona. Para Dios es mucho más. Para Dios es entregar nuestra fe y nuestro corazón a otro que no sea Él. Para Dios es la violación de sus mandamientos. Así que vemos eso. La palabra griega es la palabra maigeia, maigeia, M-O-I-J-E-I-A, M-O-I-J-E-I-A, maigeia. Y significa contaminar el alma, contaminar el alma. Así que fíjense, la interpretación o lo que significa la palabra naaf en hebreo, la corrupción de los sentimientos y el corazón. Y la palabra griega maigeia, contaminación del alma. ¿Ves? Son muy parecidos. Vamos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Tengo muchos versículos, por eso usted me ve que estoy titubeando, porque cuando miro los versículos que Dios me ha dado, quiero seleccionar el que Él escoge aquí, en este momento. Porque para cada punto tengo muchos versículos. Pero no quiero ser yo el que escoja, sino que el Espíritu Santo aquí, juntos, me diga este. Y Proverbios capítulo 6 nos habla de esto, del que entrega el alma a otra persona. Así que dice Proverbios 6, versículo 32. Versículo 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. ¿Ven? Esto va de acuerdo con el significado griego, que significa la contaminación del alma. Es el adulterio. Y es curioso que en casi todas las religiones, por no decir todas, prohíben el adulterio. Y es más que en muchas culturas indígenas que estaban corrompidos en otras cosas, sin embargo el adulterio era condenado a la muerte. ¿Sabía usted que los aztecas, aunque hacían sacrificios humanos y le abrían el estómago a una persona y le sacaban el corazón latiente y cometían idolatría adorando el sol, la luna, las estrellas, etcétera? ¿Sabían ustedes que en su cultura los aztecas sentenciaban a muerte a la persona que cometiera adulterio? Sí, fíjense. Así que aún algunas culturas indígenas tenían esta prohibición. ¿Desde cuándo
¿Desde cuándo en la historia, por lo menos en la Biblia, desde cuándo es considerado pecado el adulterio? ¿Desde cuándo? Vamos a irnos atrás en la escritura y hay muchos casos, pero nos vamos al libro de Génesis capítulo 20. Y aquí hay unas historias. Cuando yo empecé a leer la Biblia y vi algunas historias que estaban en la Biblia, yo no entendía por qué esas historias estaban ahí. Porque son historias donde hombres de Dios, hombres muy grandes que los consideramos nosotros, cometieron errores tan grandes como la grandeza que ellos llegaron a tener en la fe. La fe es algo progresivo. Y aquí vemos el caso de Abraham. El caso de Abraham en Génesis capítulo 20, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Cuando él sale de la ciudad de Harán con su esposa Sara, hace a Sara hacer un pacto con él. Sara era media hermana de Abraham. En otras palabras, Sara era hija del mismo padre de Abraham. Eran medios hermanos. Y como esa era la única familia que había sobre la faz de la tierra que tuviera la fe en Dios, y esto es escrito antes de la ley, porque 430 años después, cuando Moisés recibe la ley en el monte de Sinaí, es prohibido a los medios hermanos casarse. Es prohibido. Pero esto es antes de la ley. Y no había sobre la faz de la tierra ninguna otra familia que creyera en este Dios que nosotros creemos hoy. Porque hoy hay millones y millones y millones de creyentes cristianos, por supuesto, de diferentes denominaciones. Pues aquí que Abraham le hizo a su hermana hacer un juramento, un pacto con él, que como iban a una tierra tan corrupta, de tanto asesinato, de tanta maldad, que cuando ellos llegaran a ciertos lugares, pues Sara y él iban a decir que eran hermanos, que no eran marido y mujer. Por supuesto, ahora nosotros vemos esto muy mal, pero vamos a leer la historia y vamos a ver cómo Dios veía el adulterio desde atrás, desde antes que se escribieran los 10 mandamientos y saliera este séptimo mandamiento en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Antes que estuviera escrito, ya Dios lo demandaba. Ya Dios repudiaba el adulterio. Y vemos aquí la historia. Versículo 1. Y de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero, como ilegal. Mire, Abraham fue el primer indocumentado con los hombres, pero no con Dios. Es más, que con Dios era el único documentado. No tenemos registro en la Biblia. Solamente Melquisedec y Abraham son las únicas personas que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en los tiempos de Abraham, son los únicos que creían en Jehová, Dios Padre, porque todavía Cristo no se había encarnado. Eran los únicos. Y como Dios le dijo a Abraham que se fuera para la tierra de Canaán, él llegó a la tierra de Canaán y lo miraban como forastero, como ¿qué es un forastero? Un inmigrante ilegal. Porque hay inmigrantes que se hacen parte de esa sociedad, pero Dios le prohibía a Abraham y a la descendencia de Abraham hacerse parte oficial de las culturas asesinas, criminales, que practicaban todo tipo de inmundicia. Entonces lo veían a él como un extranjero. El versículo 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, cuando esta gente, estos filisteos, cuestionaron a Abraham acerca de Sara. Dice la Biblia que Sara era una mujer muy hermosa, muy bella. ¿Y saben cuál era la ley en aquellos tiempos? Si tú veías una mujer casada, hermosa, y la querías, tenías el derecho de retar a su marido. Y si lo matabas, entonces ella quedaba viuda.
y tenías derecho de tomarla. Vaya, el duelo le daba el derecho al vencedor de la mujer. Y Sara, siendo una mujer hermosa, imagínense cuántos duelos tenía que haber hecho Abraham. Así que, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Fíjate cómo la Biblia está clara primero. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, su esposa, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Mire, si tuviéramos ese versículo nada más, entenderíamos que Sara, pues, fue violada. Porque dice, y tomó a Sara. Pero ahora que leemos la historia, vamos a ver que Dios lo impidió. Que Dios hizo un milagro para que no tocara. Pero la estaban preparando. Y esta es la segunda vez que esto pasa. La primera vez le pasa a Abraham en Egipto con Faraón. Y Faraón estuvo preparando a Sara para hacerle una concubina. Y Dios intervino en el asunto. Y ahora Abraham salió de Egipto y viene a la tierra de Canaán. Y se va a vivir al área cerca donde están los filisteos, que siempre eran los peores enemigos del pueblo de Dios. Y Abimelech, rey de Gerar, rey de los filisteos, envió y tomó a Sara. Esto, hermana, la tomó a la fuerza para prepararla para que fuera su mujer. Pero Dios vino a Abimelech, versículo 3, en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces vemos aquí ya el principio que Dios detesta el adulterio. Aunque fíjense que Abimelech la tomó pensando que era una mujer soltera, que era una mujer sin marido, que Abraham dijo que era su hermana. Pero Dios se metió en el asunto. El versículo 4, más Abimelech no se había llegado a ella. Aquí se aclara el asunto. No había tenido intimidad con ella. Pero fíjense que con la pura intención de tomar a Sara, ya Dios manda un castigo de muerte a Abimelech. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, los dos. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocase. Fíjense lo que Dios está diciendo. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Vaya que el adulterio no es solamente un pecado contra la persona traicionada, sino que Dios lo considera como un pecado contra él. Y aquí vemos este caso donde Dios protegió a Sara, que estuvo a punto de ser violada. Y Dios veía eso como un adulterio. Así que vemos, esto es antes de la ley. Esto es antes que Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se escribiera. 430 años antes que este mandamiento quedara escrito. Vemos los sentimientos de Dios acerca de la traición. Así que hay que entender esto, que no solamente le duele a la persona, que Dios tiene sentimientos y que le duele a Dios. Y que el adulterio lo considera él no solamente un engaño a la persona que se le ha hecho, sino a la misma persona de Dios. Nos vamos a otro caso. Nos vamos al caso de Génesis capítulo 39. Voy a relatar un poquitito verbalmente las historias porque la lectura es extensa. Aquí vemos en Génesis capítulo 39, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Génesis 39. Aquí vemos la historia de José. Y muy interesante, es preciosa la historia de José. José era el
el número 11, un hijo de Jacob. Y Jacob lo amaba mucho. Y sus hermanos, sus otros 10 hermanos, envidiaban a José. Lo envidiaron a tal punto que esto hicieron. Pero una de las razones que lo envidiaban era porque José era un profeta escogido por Dios desde niñito. Y cuando él recibió un sueño, una revelación, venía con alegría, con gozo a contárselo a sus hermanos. Y la Biblia dice que sus hermanos lo odiaban más. Lo envidiaban más. Lo envidiaban porque su papá lo quería mucho. Pero su papá lo quería porque podía ver en él el don de Dios. Cómo Dios lo había escogido. Y su padre le hizo una túnica de colores, que era algo raro y extraño en aquellos tiempos. Cuando estudiamos la tipología, el simbolismo de los colores en la túnica de José, es un tipo o una representación espiritual de los dones del Espíritu Santo, del adorno que Dios nos da cuando nos convertimos, que Dios nos da su gracia. Dios a uno le da dones de sanidad, a otros de profecía, a unos don de enseñar la palabra, a otros de predicar, a otros les da don de servir, de ayudar a otras personas, se deleitan en eso. Y José así era. Dios le dio el don, le daba profecías que tenían que ver con sus hermanos, con su padre. Y la Biblia dice que ellos lo odiaban más. Y un día, cuando sus hermanos estaban cuidando de las ovejas, su papá lo envía para saber qué pasa con sus otros 10 hermanos. Y cuando lo ven que vienen de lejos, hacen un plan para matarlo. Vamos a matarlo y vamos a ver qué va a acontecer de sus sueños. Así dijeron, ahí viene el soñador. Así nos ven la gente a nosotros, esos que hemos aceptado el Señor. Que soñamos con que otros se convierten. Que soñamos en ver los prodigios y la gloria de Dios. Que soñamos con ver un mundo mejor. Y la gente nos ve como soñadores. Que no soñamos en creer en Dios, sino que creemos en Dios. Ahí ya no es un sueño. Ese sueño ya se hizo una realidad. Porque leemos su palabra y Dios nos habla. Porque sentimos su presencia tan real que estuvimos dispuestos a dejar las religiones que teníamos. Estuvimos dispuestos a dejar nuestra vida pasada o las costumbres malas pasadas, debo de decir. Porque el sueño de encontrar a Dios se convirtió en una realidad. Qué cosa tan preciosa, sentir la gloria de Dios. Yo me recuerdo cuando me entregué al Señor 40 y tantos años atrás y yo sentí por primera vez la presencia y la gloria de Dios. Fíjese qué comparación hice. Le dije, Señor, esto es mejor que las drogas. Esto es mejor que la marihuana. Así que si esto es lo que tú tienes para mí, yo dejo todo. Porque no hay comparación con tu sentir la gloria de Dios. Y fíjense que esa gloria está disponible para ti. No tienes que pagar nada. Es gratis. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario para que tú recibas el Espíritu Santo. Recibas la presencia de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Decirle, Señor, entre en mi corazón. Es más, díselo en este momento conmigo. Díselo, Señor, entra en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Sí, díselo. Sí, díselo. Entra en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Y si tú esa oración tan breve la hiciste conmigo, por favor, déjanoslo saber, escríbanos. Aquí estamos, la hermana Margie y su esposo Raúl, ayudándome y viendo las notas y viendo los saludos. Y déjame saber si este programa te ha ayudado, los que has visto, nos ayuda a saber. Porque cuando hacemos las cosas en vivo no tenemos una audiencia. No es como cuando estamos predicando en la iglesia y vemos a una persona llorando, una persona tocada por la presencia de Dios, una persona alabando, o la persona pasa al frente y dice, yo me entregué a Cristo. No vemos, no sabemos, a no ser que usted nos mande una notita
Y si nos manda una nota, déjanos saber de a dónde. Bueno, continuamos con José. Pues vamos a matarlo. Y cuando José se acercó, uno de sus hermanos decidieron, no, mira, no vamos a matarlo, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Lo vendieron como un esclavo. Qué experiencia tan tremenda para un jovencito. La edad que tenía José, no me recuerdo. Creo que la Biblia no especifica qué edad tenía cuando fue vendido. Pero se supone que de los 15 a los 18 años. Todo porque soñaba con las cosas de Dios. Y hay veces que la gente nos odia. Somos fanáticos, somos locos, nos dicen. Y esos sentimientos se convierten hasta algunas veces en sentimientos malos. Mira lo que está pasando por allá en el Medio Oriente, que toman a los cristianos y le cortan la cabeza. En la India, en estos días han quemado 200 iglesias. Han matado cientos de pastores en la India, cristianos que predican la palabra de Dios. No se crea que la persecución no existe. Aquí en este país, los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, que las leyes te protegen, Las leyes de los países comunistas, pues yo salí de Cuba a los 13 años, tengo 66. Así que más de 50 años viviendo en los Estados Unidos, pero al principio del comunismo, ahora las cosas han cambiado un poco, pero al principio del comunismo a los pastores los arrestaban, los mandaban a campos de concentración. En China todavía lo están haciendo, en Rusia lo hicieron por muchísimos años. En los países mahometanos es prohibido en algunos países cargar una Biblia públicamente, repartir un tratadito, invitar a alguien a una iglesia cristiana. En muchos de estos países solo por un acto político permite que haga algunas iglesias cristianas como para que los demás países los dejan tranquilos, pero están llenas las iglesias cristianas de todo tipo de prohibición. La persecución existe hoy, como José, que sus hermanos lo odiaron porque él era de entre todos ellos el más cercano en ese momento a Dios. Y lo vendieron a Egipto. Entonces, en Egipto lo compra el capitán de Faraón, Potifar. Y aquí va la historia. Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Vaya que los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas, que vienen siendo familia de ellos, porque fíjense bien, Ismael es hermano de Isaac. Y los ismaelitas son descendientes de Ismael. Y Isaac tiene a Israel, a Jacob. Y Jacob es el papá de todo esto que estamos hablando. Así que hay una línea sanguínea aquí. Y los ismaelitas lo compran y lo venden como esclavo. Dice, y el versículo 2, más Jehová estaba con José. Esclavo. ¿Qué cosa tan tremenda esta? Qué desgracia que tus propios hermanos te vendan. Tengo que decir algo hasta peligroso. Pero ¿cuántas veces mis propios hermanos cristianos me han vendido a mí? Y hay muchos que me están viendo, por eso Dios me está mandando a decir esto. Le voy a decir una cosa que es muy triste. Yo sigo creyendo en el pueblo de Dios. Eso no es triste, eso es positivo. Yo sigo creyendo en los verdaderos cristianos. Y sigo creyendo que los cristianos malos, Dios los cambia y los transforma también. Vaya que mi corazón y mi fe es positiva acerca de esto. Pero he visto cosas dentro del cristianismo, y esto es muy importante, hechas por los mismos cristianos que dan vergüenza. Cosas que hay veces que ni en el mundo se ven. Traiciones, engaños. Y esto es muy importante porque la Biblia no esconde las fallas de los hombres de Dios. No esconde el adulterio, que si tengo tiempo hablaremos del adulterio del rey David, no lo esconde.
de este asunto de Abraham, que esta es mi hermana, no lo esconde la Biblia. De Pedro, que negó al Señor, estando el Señor ahí mismo, delante de su cara, cuando lo tenían arrestado, no lo esconde. Así que es muy importante que las personas sepan que cuando usted llega a una iglesia, las puertas de las iglesias están abiertas a todos. Y ahí entran hipócritas, mentirosos, ladrones, y que vengan, porque es en el único lugar que pueden ser transformados. Pero esa transformación hay veces que toma tiempo. Hay personas que llegan a los 40 años a los pies de Cristo y trae 40 años de cadenas, de malas mañas, de mentiras, de engaños, de fraudes, de robos. Y Dios tiene que limpiar eso. Y hay otra persona que entra que ha sido una persona bastante decente y ahora tiene que ser parte de una congregación donde han habido adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, y esta persona a lo mejor no practicó todas esas cosas. No quiere decir que no es pecador también y necesita a Cristo. Pero ahora es parte de un cuerpo y que está llena de personas llenas de defectos. Y esto es muy importante hablarlo, porque la gente entra al cristianismo algunas veces con una ilusión que es una fantasía. Ay, aquí todo el mundo es perfecto. Aquí todo el mundo es buena gente. No. Tú entras a la obra de Dios para buscar a Dios. Ese es el problema, que tenemos nuestros ojos puestos en las acciones de los demás. Fíjate en ti. Fíjate en ti, en tus acciones. Busca a Dios. Y aquí vemos que venden a José. ¿Qué clase de trauma causa eso, que tus propios hermanos te vendan como un esclavo? Y ahora entra como esclavo, pero la Biblia dice que Dios estaba con él, mas Jehová estaba con José. Y eso es lo importante. Porque cuando Dios está contigo, aunque todo parezca un infierno, vas a salir en victoria. Si Dios está contigo, Dios está hablando con alguien en este mismo momento. Usted está pasando el valle de sombra y de muerte. Usted está pasando en este momento una situación tan difícil que usted piensa que no la va a hacer. Pero lo importante es que Dios esté contigo. Nosotros como seres humanos vamos a pasar, yo he pasado muchas cosas horribles, pero lo importante es que Dios estaba conmigo. Y cuando Dios está contigo, ese huracán, ese mal que tú estás pasando, Dios te va a librar a su tiempo y vas a salir victorioso. Toma esta palabra, te la digo, vas a salir victorioso. Y ese valle de sombra y de muerte que estás pasando va a cultivar en ti, va a crear un carácter diferente. Y Dios te va a moldear con lo que tú estás pasando para llevarte a otro nivel de fe. Vas a salir en victoria. Como José. José queda esclavo. Y mire lo que le pasó. Y fue, dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Porque eso es lo lindo, que cuando Dios está contigo, los demás lo notan. Cuando Dios está con una persona, los demás lo notan. Eso no se puede evitar. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Así que no solamente Dios nos bendice a nosotros, sino que nosotros también somos de bendición. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, aquí viene el asunto,
Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José. Ve, no codiciarás la mujer ni el hombre de tu prójimo. Ve, ahí viene el principio de evitar el adulterio. En el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando viene ese sentimiento, es el momento de pararlo. Porque si tú dejas que ese sentimiento crezca, te va a llevar al adulterio. Aconteció después esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa ha reservado sino a ti, le dice a la esposa de Potifar. Todo lo ha entregado en mi mano. Pero lo único que me ha prohibido es a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría, aquí está la clave, y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Vaya, que José sabía, y esto es antes que existiera la ley de adulterio, antes que los 10 mandamientos fueran escritos. José entendía que él acostarse con aquella mujer que lo estaba pretendiendo, dice la Biblia que lo buscaba todos los días. No hemos llegado a leer esa parte. ¿Ves? Y aconteció, dice el versículo 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie. Y el versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió huyendo. Esto nos muestra la convicción de este joven. Qué tremendo. Hay veces que pensamos que los jóvenes no pueden tener convicciones. Yo me convertí a los 20 años y tenía convicción. Y he visto muchos jóvenes de muy temprana edad que se han entregado a Cristo y tienen celo por las cosas de Dios y tienen convicción. Fíjense que José, mire, su familia está lejos. Él está solo en la casa. Otro tipo de persona, la depresión, la traición que le hicieron sus hermanos lo hubiera consumido. Y hubiera dicho, bueno, yo estoy solo. Estoy seguro que la esposa de Potifar no era cualquier cosa. Las hermanas que me están viendo, las damas que me están viendo, no se enojen conmigo por lo que voy a decir. Pero en los tiempos de José, estamos hablando 1750 años antes de Cristo. En los tiempos de José, los hombres de dinero, como Potifar, que era capitán de Faraón, de la casa de Faraón, compraban a las mujeres. Se compraba a una mujer para que fuera su esposa. Está el Antiguo Testamento lleno de esto. Potifar, seguro que posiblemente tenía varias esposas, que era la costumbre de los faraones y de los hombres de aquellos tiempos. Y estoy seguro que su esposa no debe haber sido una mujer cualquiera, sino debe haber sido una mujer elegante, bonita. Sin embargo, José entendía que si él se rendía a las pretensiones de ella, no solamente estaba pecando contra su amo, sino estaba pecando contra Dios. Y él había vivido en su propia carne. Hay veces que Dios nos permite las traiciones, que nos traicionen, para que nosotros vivamos en nuestra carne el dolor que causa la traición de un amigo, de un hermano carnal, de un familiar. El dolor, el trauma que causa, para que nosotros tengamos otro nivel de integridad y nosotros no traicionemos a otras personas. Hay gente que cuando los traicionan, su reacción es malísima.
sino, me traicionaron a mí, ahora yo voy a traicionar a todos los que se me paren delante. Pero hay gente que cuando recibe la traición le ha dolido tanto que Dios usa ese sentimiento el resto de su vida. Y ahora aquella traición que le dolió tanto lo ha convertido en un hombre y una mujer íntegra, de integridad, que no le quiere causar ese dolor a otro ser humano. Y José había sentido en su propia carne la traición de su hermano y no iba a traicionar al hombre que le está ayudando, a su amo, aunque la mujer se le regaló. Y dice la Biblia que insistía todos los días detrás de José, hasta que un día le quitó la ropa, se le tiró arriba. En aquellos tiempos no era como ahora, que es una camisa, un pantalón, sino una túnica. Y José se quitó la túnica y salió corriendo. Entonces ella utilizó esa túnica para acusarlo con su marido y decirle, mira, este hombre vino a violarme, aquí está su ropa. Y José fue puesto en la cárcel de Faraón, otro peldaño hacia abajo. Otro dolor. Porque mira, cuando alguien se pelea contigo o alguien te ofende porque tú has hecho algo malo, pero cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho y se convierte eso en una calumnia, en una infamia, porque la calumnia es una acusación que puede ser privada. Alguien te está calumniando por ahí, no te enteras. Pero la infamia es cuando la calumnia se hace pública. Esta se hizo pública. La mujer llamó a todos los criados, la mujer llamó a Potifar y Potifar lo metió en la cárcel. Pero ese era el camino que Dios iba a usar para que José parara como gobernador de Egipto y la mano derecha de Faraón. Y no tenemos tiempo para contar toda esa historia, pero de allí en aquella cárcel, Faraón tuvo sueños y le contaron a Faraón que en la cárcel había un hombre que podía interpretar sueños. Y fue José el que interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Aún la gente que no han leído la Biblia, cuando están pasando por una situación económica muy difícil, dice, este es el tiempo de las vacas flacas. Y ni saben que eso fue una profecía, un sueño que Faraón tuvo, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y nadie se lo podía interpretar. Entonces José le dio la revelación y le dijo, mira, las vacas flacas son 7 años de gran necesidad, de gran escasez que va a haber en Egipto, pero antes de eso va a haber 7 años de vacas gordas. Y Faraón lo puso de gobernador en la tierra y José preparó al país en el tiempo de las vacas gordas para cuando viniera el tiempo de las vacas flacas. Pero regresando a nuestro tema, que es el adulterio, vemos aquí a un hombre que entendía muy bien, aún antes que se escribiera no adulterarás, cientos de años entendía muy bien los sentimientos de Dios. Así que veamos otros casos. Nos quedan como aproximadamente media hora. Y hay muchos. Estoy viendo aquí en mis notas cuál escoger. Bueno, vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Y posiblemente este sea uno de los casos que más se conoce. 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver otro caso de adulterio y lo que pasó y las consecuencias. 2 de Samuel, capítulo 11. Aquí lo busco despacito para las personas que son nuevos y que les cuesta trabajo encontrar algún capítulo de la Biblia, darle el tiempo que los encuentre también. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Aquí vemos la historia de otro caso de adulterio. Ya en este caso, ya la ley se había dado casi 500 años atrás. Aquí estamos en el año 1035, si te interesa. 2 de Samuel, capítulo 11, el año 1035 antes de Cristo. Pero Moisés recibió la ley en el año 1500 antes de Cristo. Así que habían pasado 450 años aproximadamente.
que ya la ley se conocía, que ya los 10 mandamientos lo leía todo el pueblo de Israel y se sabía que no cometerás adulterio. Y el versículo 1 dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ve, esto es importante. Cada frase en la Biblia cuenta. La Biblia no se escribió así como para llenar espacios. La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene geografía, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene matemática, tiene todas las ciencias. Pero sobre todo la Biblia Dios la da, a pesar de todas esas cosas que son buenas y que nos ayudan. Pero la razón primordial, principal de Dios darnos su palabra es la edificación espiritual. El ministrar a tu alma. A ministrar donde Cervantes no puede llegar. Donde el profeta Homero, antiguo griego, no puede llegar. Donde Shakespeare no puede llegar. Donde el escritor más famoso que escribe el mejor libro del mundo no puede llegar. Puede llegar al intelecto, puede llegar a tu memoria, puede llegar hasta tus sentimientos, pero no puede llegar a tu alma y a tu espíritu. Solo la palabra de Dios puede llegar a tu alma y a tu espíritu. Y ese es el propósito principal. Por eso es que la persona que lee la Biblia, su vida es transformada. Su vida cambia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los pensamientos, hasta los tuétanos, dice la Biblia. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Transforma todo tu ser. Por eso también la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí vemos el caso. Aconteció, 2 Samuel 11, versículo 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes en guerra. Fíjense que primeramente se nos aclara eso. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense que aquí hay una aclaración tremenda. El rey David, que era un rey guerrero, que siempre estaba frente de su ejército, ahora se queda en el palacio. Está de vacation, está de vacaciones, el rey David. En vez de estar en la batalla, en vez de estar en la guerra. Qué tremenda exhortación para nosotros. Que la vida del cristiano es una vida de guerra. Todos los días tú tienes una guerra. Y con guerras con enemigos peligrosos. Primeramente, guerra contra Satanás. Una guerra espiritual. Pero hay un enemigo peor que Satanás. Y un enemigo que Satanás utiliza con eficacia. Ese es el peor de todos los enemigos que tú tienes y que yo tengo. Peor enemigo que Satanás, aclaro otra vez. ¿Sabes quién es? Tú mismo. Yo mismo. Y tenemos que tener una guerra diaria, continua, con los malos pensamientos, con los malos sentimientos, con los deseos de la carnalidad que nos acecha todos los días. Si tú te crees que porque tú te convertiste a Cristo y hablas en lengua y tienes dones del Espíritu Santo, y si no los tienes se los puedes pedir y Dios te lo da. Si tú piensas que en el momento que tú lo recibas, no vas a sentir ganas de pecar, no vas a sentir carnalidad, déjame decir que estás en un gran error. Porque mientras más tú te acercas a Dios, más te ataca el diablo. Y el diablo ataca tu debilidad. El diablo ataca la debilidad en tu vida caída. Dice la Biblia que estamos vendidos al pecado. Por eso que la única manera de triunfar sobre el pecado es teniendo algo más poderoso que el pecado. Cristo. Su Santo Espíritu. Si tú tienes su Santo Espíritu, entonces tú puedes triunfar sobre el pecado. Porque tienes a alguien más poderoso que el pecado. A Cristo. Al Espíritu Santo. Que cada día te fortalece. Por eso la vida cristiana no se puede vivir a no ser que tú tengas dentro de ti el Espíritu Santo.
¿Y cómo? Por si acaso, si acabas de sintonizar, ¿cómo puedes tú tener dentro de ti el Espíritu Santo? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuántos bloques tienes que caminar? Cuadras con semillita en la rodilla. ¿Cuántas penitencias tienes que hacer? Ninguna. Porque Cristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Ah, pero si hay algo que tienes que hacer. Tienes que aceptar, tienes que utilizar tu libre albedrío. Que Dios te lo ha dado y Dios lo respeta. Y si tú no invitas a Cristo a entrar en tu corazón, Él no va a entrar. Porque Cristo es un caballero. Él no se mete en una vida y entra dentro de una vida. Hay gente que dice, Él sabe que yo creo en Él, Él sabe que yo lo amo. No, no, no. Tienes que hacer una invitación formal. Tienes que decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Que tú pagaste por mis pecados, Señor. Señor, te invito. Ven, una invitación formal. Te invito a entrar en mi vida. Ve, el diablo no necesita invitación. Él es un ladrón que se cuela por donde quiera. Tú no tienes que invitarlo para el diablo dominar tu vida. Pero Cristo es un caballero. Y Cristo no entra en una vida a no ser que tú le invites. Díselo. Señor, te necesito. Como yo se lo dije 40 y tantos años atrás. Señor, te necesito. Entra en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Bueno, aquí está David. Se quedó en el palacio mientras que el pueblo estaba peleando. Y sucedió un día, miren nomás, así. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba paseando en la azotea del palacio y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ves? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Alguien dirá, ¿eso quiere decir que no puedo ver mujeres? Esa pregunta me la han hecho a mí muchas veces. Dice aquí que David vio una mujer que era muy hermosa. Bueno, si tú eres un hombre normal, te van a gustar las mujeres. El día que tú, estoy hablando con cristianos y con gente que no son cristianas, si tú eres cristiano y eres un hijo de Dios y te dejan de gustar las mujeres, ahí está el problema. ¿Ves? Tienes un problema. Porque el hombre normal y la mujer normal le va a gustar el hombre y le va a gustar la mujer. Pero eso no quiere decir que tú te vas a rendir a esos sentimientos. ¿Ve? Si tú ves una mujer hermosa, eso te va a atraer. Así nos creó Dios. Pero tú no te entregas a la lascivia como hacíamos antes. Que en nuestra mente veíamos una mujer hermosa y ya cometíamos el pecado mental. Ya hasta teníamos intimidad en nuestra mente con ella. Muchos hombres, la mente totalmente pervertida. Ahora no. Ahora si tú ves una mujer hermosa, es muy normal que tu naturaleza sienta atracción. Pero tú no puedes estar como un caballo desbocado, como un carro sin freno. Sino que tú tienes que decir, Señor, cuida mis ojos, fortaléceme. Yo soy un hombre casado, yo amo a mi esposa. ¿Ves? Y tú no te rindes a esos sentimientos. Bueno, David ya tenía esposas en plural. Pues antes de Cristo, tema para otro día, Dios permitió, porque Dios nunca quiso eso, pero Dios permitió que los hombres tuvieran varias esposas. David tenía varias. Pero ahora vio la esposa de otro, que era hermosa. Y el versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le dijeron bien clarito que era una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó. Mujer casada. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David
diciendo estoy encinta. Mire lo que hace el adulterio. Ahora la mujer salió encinta y como eso no se puede esconder, se puede esconder por un mes o dos. Y David que dijo, ¿qué hago? Porque sabía que era adulterio, que era pecado mortal. Pero ¿qué hizo? Hizo un plan para esconder su pecado. Estamos hablando del ungido de Dios. Esa es la belleza que tiene la palabra, ¿ves? Que ni aun los escogidos, ni aun los hombres ungidos por Dios, porque Jesús de Nazaret desciende de David. Vaya, que María y José, los dos, son descendientes de David. Y David toma a una mujer casada y sale embarazada. Él pensaba nada más que aquello iba a ser un romance que podían esconder. Pero no pudo. Y se lo manda a decir. Entonces David hace un plan. Manda a buscar a Urías, que está en el campo de la batalla, un hombre fiel, un capitán de su ejército, lo manda a buscar. Y le dice, vete a tu casa. Pásate unos días en tu casa. Y lo más normal que un hombre que ha estado en el campo de la batalla de meses venga a su casa y tenga intimidad con su mujer. Pues, ¿qué hizo Urías? Urías no se fue a su casa. Urías se quedó en el patio del palacio durmiendo con los sirvientes que atendían el palacio del rey. Y le dijeron a David al otro día, Urías no se fue a su casa. Y David lo manda a buscar y dice, ¿pero qué hiciste? ¿No estabas de paso, de camino? ¿Por qué no fuiste a estar en tu casa? ¿Qué significa? A estar con tu mujer. Porque eso es lo que él quería, que Urías tuviera intimidad con su mujer. Ella recientemente, enterada de que estaba embarazada, pues notó que su costumbre mensual no venía, pues ya se sabe que está embarazada. Entonces, que él tuviera intimidad con ella, naciera el niño y colorín colorado, este cuento se ha acabado y todo el mundo pensara que era hijo de Urías, escondido del adulterio. Pero Urías no fue a dormir. Entonces, ¿qué hizo David? Al otro día lo invitó a cenar y lo emborrachó y le dio un presente, dice la Biblia, de la mesa del rey, del palacio, para que se lo llevara a su esposa. Imagínense, y después de tantos meses no ver a su esposa, llegar a verla con un presente del palacio, de la mesa del rey. Bueno, eso era honeymoon, eso era luna de miel asegurada. Bueno, ¿qué hizo Urías? Tampoco se fue. Él dijo, yo no puedo ir a estarme deleitando cuando los siervos de Dios están peleando en el campo de batalla. Eso mostraba la dignidad, el nivel de seriedad, de fidelidad a la palabra que estaba buscando, que tenía este hombre. Y Dios ve eso. Dios ve tu fidelidad. Dios ve tus entrañas. Dios ve las acciones que nadie puede ver, Dios las ve. Pues David dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues hizo otro plan. Le mandó una carta secreta a Joab, que era primo hermano de él. Joab, general del ejército, primo hermano de David. Y en la carta decía que pusiera a Urías delante, junto con los hombres más valientes, al frente de la batalla, en la primera línea de guerra. Y cuando empezara la batalla, que retirara al resto del ejército y dejara a Urías solo para que muriera con la espada del enemigo. Y así aconteció. Porque David pensó, dijo, bueno, el mandamiento dice, no adulterarás. Pero también el mandamiento dice, la ley dice, que si una mujer es viuda yo la puedo tomar. Pues está fácil, vamos a hacer la viuda y ya tú. Y planeó todo este asunto para matar a su marido y poder tomar a Betsabé como mujer. Y así fue. Pues ¿qué pasó? Que el niño murió. Dios no le permitió la vida al niño. ¿Y qué pasó? Que en el capítulo 12, el versículo 9, ya estaba celebrando David su plan. Dijo, trabajó, magnífico, plan maestro que hice. Aquí nadie se ha enterado de esto. Aquí lo único que supo
que yo mandé a matar a Urías, Joab, general del ejército, y mi primito hermano. Más nadie sabe esto aquí. Ni Betsabé sabe. Betsabé ahora está tranquila y se hace mi mujer porque ella piensa que su marido murió en la batalla. Todo el mundo, ay, murió en la batalla. Que sí, David, tú puedes recibir a Betsabé como mujer. Bien escondido todo, pero a Dios no se le puede esconder las cosas. Entonces viene el profeta Natán. Ya estaba listo David para gozarse en su plan. Y en el capítulo 12, segunda de Samuel 12, versículo 9, dice así, el profeta le dice así a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Fíjate, no delante de los ojos de la gente no se enteró, pero delante de los ojos de Dios sí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y viene un juicio de Dios sobre la vida de David, donde Dios le dice, ahora la espada no se va a apartar de tu casa ni de tu familia por lo que tú hiciste. Y este es el rey de Israel. Este es el que Dios escogió, que Dios mandó a Samuel con un cuerno de aceite y ungió a David cuando era un niñito para ser el rey de Israel. Y David fue perseguido por Saúl y pasó 1000 cosas para llegar a ser rey. Y tenía una de las cosas que el profeta Natán le dice, si te hubiera parecido poco a las mujeres que tiene, Dios te hubiera dado otras. Claro, ese concepto a nosotros se nos hace mal. Y bueno, es antes que Cristo viniera y aclarara todo esto. ¿Ves? Porque ahora eso es ilícito, ahora es pecado mortal. Ahora solo uno puede tener una esposa a la vez. No puedes tener varias a la vez, como tuvo Jacob, como tuvieron David y Salomón. Tuvieron varias. Pero Dios lo castiga por tomar la mujer del prójimo, porque eso es adulterio. Entonces vemos aquí un caso claro de qué está esto, y a Dios no le agrada. En los tiempos de la ley, y nos quedan unos 10 minutitos, en los tiempos de la ley, la sentencia para el hombre o la mujer que fuera encontrado en adulterio era la muerte. Antes de Cristo era la muerte. Pero ahora para terminar, nos quedan unos pocos minutos. En este tiempo, en este pacto que Dios ha hecho con la raza humana a través de su Hijo Jesucristo, que la Biblia le llama la gracia. ¿Por qué? Porque es gratuito. Gratuito para nosotros, pero no para Dios. Gratuito para nosotros, pero no para Cristo. A Él le costó su sangre y su vida. Dios Padre tuvo que sufrir el dolor de dejar que muriera su Hijo para pagar por nuestros pecados. Entonces nosotros estamos bajo la gracia y Cristo aclaró muchas de estas cosas. Y ahora vemos en Juan capítulo 8, ¿qué pasa si una persona comete adulterio? ¿Es perdonable el adulterio? En la ley, la sentencia, le voy a dar los versículos para que usted lo lea en su casa. Levíticos capítulo 20, versículos 10 y 13, anótenlo los que están anotando. ¿Cuál era la sentencia cuando había un adulterio? La muerte. Las personas estaban sentenciadas a muerte. Levíticos 20, versículos 10 y 23. Deuteronomio 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 y 24 también. Ahí usted puede ver cuál era la sentencia para una persona que cometía adulterio en los tiempos de la ley. Y vamos ahora al libro de Juan capítulo 8,
donde vemos cómo Cristo trata este asunto del adulterio. ¿Es perdonable? Por ejemplo, hay que entender esto, que el único caso claro, y uso la palabra claro, que Dios permite el divorcio, porque hay otras situaciones del divorcio. Por ejemplo, si una persona, y este es tema para otro día, pero voy a hablar muy brevemente sobre esto. Cristo dijo que si una persona cometía adulterio o fornicación, vaya, una fornicación en el matrimonio es adulterio. Fornicación es el término que se le da a la acción física. El adulterio no es solamente la acción física, sino la acción espiritual. Entonces, si una persona comete fornicación en el matrimonio, es adulterio. Y es la única parte de la Escritura con toda claridad que Jesús da permiso para el divorcio. Porque hay otras razones para un divorcio. Por ejemplo, si hay un marido abusivo que viene todos los días y le entra a palos a su esposa, como lo he tenido que ver, ¿tiene que una mujer aguantar eso? Imagínense que una persona se vaya a casar. La persona se va a casar y vienen delante de Dios y hacen un voto. Y la gente piensa que la única rotura de ese voto es cuando se comete adulterio. Sí, esa es una rotura. Vaya, que si una persona está casada y la otra comete adulterio y la otra persona ya no puede vivir con esa persona, Cristo lo ha dicho en su palabra, que da licencia para el divorcio. Él lo dijo. Pero supongamos que dos personas se están casando y el ministro le dice al marido, también se lo dice a la que va a ser la esposa, le dice al marido, ¿tú prometes amarla? Sí. ¿Tú prometes cuidarla? Sí. ¿Tú prometes conservarte para ella? Sí. ¿Tú prometes proveer para ella? Sí. Pero ahora ese que prometió todas esas cosas a Dios, delante de un ministro, le cae a golpe. Es un vago y no trabaja. No provee para sus hijos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Está una persona obligada a estar como un animal? Que su marido venga borracho, endrogado todas las noches, le dé golpes a ella, a sus hijos. No. Mi opinión es que no. Dios no te llamó a esa horrible esclavitud a ti. Pero en relación al tema nuestro del adulterio, Cristo lo dijo bien claro, que si una persona cometía fornicación, la otra persona estaba libre para perdonar. Si la persona quiere perdonar y restaurar su matrimonio, que es lo primero que tratamos de hacer como ministro, cuando hay un adulterio, tratamos de indagar si hay amor todavía. Porque imagínese una persona, tú prometes amarla así, y a los 3 años no la amo, yo no quiero vivir con ella. Ya rompió su pacto. Eso es un adulterio también. Eso es la rotura de un pacto con Dios. Tú prometes protegerla y le cae a golpe. Yo entiendo, como pastor me ha tocado de ver que en un matrimonio ha habido una violación de golpes físicos. Una. Y se ha trabajado con ese matrimonio y se ha salvado. Y no ha pasado más. Pero yo estoy hablando de matrimonios que yo he tenido que ver. Que continuamente la mujer, y también ha pasado con el hombre. Yo he visto casos donde la mujer se suena al marido. ¿Te llamó Dios a ti a eso? No. No, esa es la violación del pacto, porque allí no solo se prometió y guardarás tu cuerpo solamente para él, no, se prometió amar, se prometió proveer, se prometió cuidar. Entonces esas cosas también cuando se violan es un adulterio espiritual. Usted prometió algo a Dios que no está cumpliendo. Bueno, con relación al adulterio, en Juan capítulo 8 tenemos el caso de la mujer adúltera. Del versículo 1 al versículo 11, vemos aquí que Jesús está delante del templo, nos quedan unos pocos minutos, y
le traen una mujer. Dice así el versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. ¿Cómo la sorprendieron? Yo no sé. Yo no sé. A lo mejor estaban mirando por un huequito, porque dice que la sorprendieron en el mismo acto del adulterio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La encontraron desnuda, la encontraron haciendo la intimidad con alguien que no era su marido y la traen al Señor para apedrearla. Dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque claro, Cristo no puede sentenciar a nadie a muerte. Ellos hacían eso para si Jesús decía: apedréala, mátala. Entonces iban y lo acusaban con los romanos para que lo mataran a él, porque a él no le era lícito dar una sentencia de muerte. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían, fíjense, el Señor no le contestó, pero ellos insistían, porque lo que querían que si Jesús decía: no la apedreen, entonces la acusan con los sacerdotes, con la religión que está violando la ley de Moisés. Y si dicen: apedréala, porque eso es lo que dice la ley de Moisés, entonces van y lo acusan con Pilato para que lo maten a él, por dar una sentencia de muerte que es prohibida. Solamente el gobierno romano la podía dar. Por eso llevaron a Jesús a Pilato, para que fuera Pilato el que autorizara la crucifixión. Entonces, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque todos eran pecadores, salían uno y uno, comenzando desde el más joven hasta el más viejo. Y entonces quedó el Señor solo con la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vaya que Jesús era el único que estaba allí sin pecado. Él podía haber tirado la primera piedra, pero él decidió que no y dio misericordia. Pero fíjense, no le dijo: vete, todo está bien, sino le dijo: vete y no peques más, no lo hagas más. En otras palabras, esto no agrada a Dios. Lo otro muy interesante aquí, y me quedan 3 minutitos, cuando estos fariseos, estos religiosos, vienen con la mujer, dicen que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Y dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. No es verdad. Estaban torciendo la ley. La ley no mandaba apedrear a la mujer. La ley mandaba apedrear a los dos. ¿Y dónde estaba el hombre? La ley no decía: si encuentran a un hombre y una mujer en adulterio, apedrearla a ella. No decía eso. La ley decía que tenían que apedrear a los dos. Y si agarraron a la mujer en el mismo acto de adulterio, allí también estaba el hombre. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no lo traen también? A lo mejor era amiguito de ellos. A lo mejor esto fue un plan, porque la religión, cuando el hombre entra a la religión y empieza a tomar los mandamientos de Dios y transformarlos a su manera y a su forma, es capaz de cualquier cosa. Cuando se tuerce lo divino, entonces es capaz de hacer, esa persona se corrompe a tal nivel que es capaz de hacer cualquier cosa. Así que aquí vemos que si hay un adulterio, el Señor da la opción de perdón, o si la persona quiere un divorcio, tiene licencia para hacerlo de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Así que yo he tenido que dar consejería en muchos casos donde han habido adulterio. Y en muchos casos ha habido un perdón. Ya sea la mujer perdonar al hombre o el hombre a la mujer. Y en muchos casos he visto que ese matrimonio,
cuando hay verdadero amor, cuando hay un interés verdadero de salvar el matrimonio, he visto muchísimos casos que la misericordia y el perdón ha trabajado, y esa pareja, aunque ha tenido que trabajar muy duro para borrar esa falla, no es fácil, es muy doloroso, toma mucho trabajo, pero es posible. Y yo lo he visto con mis ojos muchas veces, y ver a esa pareja feliz otra vez. Es posible superar el adulterio. Es posible. Y he visto casos donde la pareja ha tratado, pero no se pudo, porque la herida fue muy profunda, muy grande. Así que hoy aquí concluimos con lo que la palabra enseña acerca de el adulterio. Espero que le haya servido esta clase, que le haya sido de bendición, que Dios les bendiga, y ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. Si hay algunas preguntas para contestar, y si no, pues vamos a orar y despedirnos. Sí, pastor. La primera es de Casa de Oración El Refugio. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay de Génesis 1, 26 y 27 con Génesis 2, 7 con respecto a la creación de Adán? ¿Qué diferencia hay en la iglesia, casa de oración, Casa de Oración. de refugio? Sí. Y no dice de a dónde. No. Bueno, hermanos, hay varias versiones acerca de Génesis y la creación. Ya me tomaría mucho tiempo explicar eso ahora, ya al final de la clase. Voy a tratar de contestársela en la próxima clase al principio. Pero no entiendo su pregunta, porque tiene que ver con Adán, pero con la creación no. Creo que Vamos a ver los versículos. A ver, ¿qué versículo dice él? es Génesis. 1, 26 y 27. A ver, vamos a leer ese primero. Génesis 1, 26 y 27 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias. Y versículo 26, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Muy bien. Y ahora Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, la diferencia es que en un lugar se nos da detalles y en otro lugar se nos da otro. Por ejemplo, en el 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, pero no dice cómo. No dice cómo, que tomó polvo, que lo formó del polvo, que respiró en el aliento de vida. Así que se nos da detalles en el capítulo 1 y luego otros detalles que expanden, que nos ayuda a entender cómo fue la acción de Dios en crear al hombre y a su mujer. Son de Argentina ya. Oh, son de Argentina. Pues gracias, hermanos. A los hermanos de Argentina, un abrazo grande. A esa nación que Dios está bendiciendo y tantas almas se están convirtiendo a Cristo. Que Dios les bendiga. Es la mejor explicación breve que le puedo dar. ¿Habrá otra pregunta? De hecho, acaba de decir el hermano, dice que su pregunta quiere saber si es la misma creación. Es la misma creación. Es la misma creación. Fíjense que y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es la misma creación, lo que aquí no se dan los detalles cómo. Y en el versículo 7 usted notará, entonces Jehová Dios formó. Está hablándonos que Dios hizo con el hombre muy diferente que con el resto de la creación. Porque si usted se fija en la creación, Dios no forma, sino Dios habla. Sea la luz. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí hay una indicación personal, donde Él con su mano forma al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y recuérdense que el polvo es una cosa minuciosa. Yo antes creía que Dios tomó barro y formó al hombre, hizo una figura humana. No. Tomó polvo, lo que está arriba de la mesa,
Una cosa minuciosa así. Y Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue la acción? Solo podemos imaginar. Sea el hombre. No, usted trate de preguntarle a Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que tomó así este pedacito de polvo, a nuestra imagen y semejanza, y cae el hombre, o a lo mejor quedó flotando en el aire, y dice aquí, y respiró en el aliento de vida. Dios se pegó su boca a la nariz. En inglés la versión dice nostrils, que significa la apertura de la nariz. Y sopló la vida de Dios. Sopló el fero, la palabra en griego significa fero, que significa las entrañas, la profundidad de Dios. Así que vemos que en el capítulo 2, versículo 7, se nos da una serie de detalles que no aparecen en el capítulo 1. Amén. La siguiente pregunta es de Cándido Reyes de El Salvador. Dice, pastor, después de un adulterio, ¿es correcto que el cónyuge que se mantuvo fiel a Dios se divorcie? Bueno, ya dije que Cristo, quizás Maya me puedes, porque no traje en mis notas ese versículo, donde Jesús habla, tú me puedes ayudar buscándolo, donde Jesús habla acerca del divorcio, y dice que en caso de adulterio el Señor da licencia para un divorcio. Mateo 19. Mateo capítulo 19, ¿qué versículo, mija? Yo lo traía en mis notas, pero se me quedaron esas notas. Mateo capítulo 19, a ver, ¿qué versículo, mijita? ¿Dice los versículos? Estamos buscándolo aquí para contestarle su pregunta. A ver, Mateo capítulo 19. Aquí está, Jesús enseña sobre el divorcio. A ver, dice el versículo 4. ¿No habéis leído que él que hizo, nos hizo en el principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dice en el versículo 9, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y si hay una fornicación en el matrimonio, eso es adulterio. Entonces vemos aquí que Jesús está diciendo que la persona que está en un matrimonio y hay un adulterio, él permite el divorcio si la persona lo quiere hacer. Pero yo creo que es superior el tratar de perdonar, el tratar de salvar. Cada caso de adulterio hay que analizarlo cuidadosamente, porque es una cosa complicada, Y en la mayoría de los casos, el mejor consejo que podemos dar es que el matrimonio trate de salvarse, que luchen por perdonar esa falla, por perdonar ese error, así como Jesús perdonó a la mujer adúltera. Así que por el momento esa es la mejor explicación que podemos dar. Quiero hacer una oración por si acaso hay alguien que se ha quedado viendo el programa y no ha invitado a Cristo todavía a entrar en su corazón para que sea su Señor y Salvador. Yo quiero hacer una oración para ayudarte. Hazla conmigo. Todo lo que se requiere es que seas sincero, que lo hagas de corazón. ¿Listo? Muy bien, di así. Señor Jesús, en este momento te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Señor, entra en mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo y lléname de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración y la hizo
de sincero corazón, desde ahora por delante usted no es solo una criatura de Dios, una creación de Dios. Usted es ahora una creación de Dios y un hijo de Dios. Que Dios les bendiga.